Meditando el pan de la palabra. En el Evangelio de San Marcos hoy nos dice que un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Sin duda que la fe no es una abstracción simplemente intelectual o de conciencia personal, sino que la fe es ante todo concreta y operativa. Y por eso que los mandamientos pues reflejan una forma concreta de cómo uno vive su fe. Y entonces esta adhesión a la divinidad se vive amando al Señor con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Quiere decir que no soy religioso simplemente o estoy cumpliendo con mi deber cuando estoy en el momento de la oración, del culto en el templo, o me replego sobre mí para hacer una plegaria personal, sino que soy realmente creyente cuando todo mi ser, todas mis fuerzas, toda mi fantasía está involucrada en ese acto de creer. Creer generalmente a veces lo reducimos que es solo un momento. Esa persona sí tiene fe porque va todos los días al culto, a la Eucaristía, pero después su vida transcurre por otros senderos, sus actitudes son otra cosa, no hablan de ninguna manera de una presencia, de una adhesión a la divinidad. Y así como Dios nos ama desde antes que nosotros empezáramos a existir, de hecho, el primer lugar donde empezamos a existir es en la mente de Dios, y de ahí en adelante siempre estamos en su amor, siempre estamos en su presencia. Para Él somos sus hijos amados, sus hijos predilectos. Así también nuestra adhesión de fe al Señor tendría que ser una constante, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, porque involucra todo lo que nosotros somos y poseemos. Y luego, no se trata simplemente de una adhesión, de una fe a la divinidad, sino que se trata también de amar al prójimo como a sí mismo. Amar al prójimo, y de hecho Jesús dice: ¿cómo pueden amar o decir que aman a un Dios que no ven cuando son incapaces de amar al prójimo que sí ven, al que está junto a ti? Desde el misterio de la encarnación quiere decir que la mediación de la divinidad pasa siempre por la humanidad. La humanidad fue tan importante o es tan importante para Dios el ser humano que por eso se encarnó. No tiene asco de lo que somos nosotros, y por eso para poderlo encontrar, para poderlo descubrir, sin duda tenemos que hacer referencia personal al hermano. Y también no solamente el prójimo, sino el primer prójimo, y el más cercano a mí mismo soy yo mismo. Y por eso la primera persona de construir, de edificar, soy yo mismo, porque soy su obra de creación. Para poder descubrir por deducción que los demás seres de la creación, las demás personas también son obras de Dios, son la presencia de Dios, son su imagen y semejanza, he de descubrirlo en mí mismo, que soy esa obra arquitectónica, esa obra perfecta de Dios, y por tanto, en ese amor de Dios que siempre no es un amor que me centra egoísticamente, que me encierra egoísticamente en mí, sino que antes por el contrario me abre en esa apertura a la divinidad y a los otros. Así he de descubrir que Dios de veras mora en mí, que soy su presencia, que soy el reflejo de su amor. Y en cuanto me amo, estoy cumpliendo ese mandamiento del cual nos habla, que es el sublime, que es el primero, que es el más importante de la ley de Dios: amar al prójimo como a ti mismo. Y entonces ya podemos hacer una pequeña evaluación de cuánto estamos cerca o lejos del amor de Dios, cuánto nosotros amamos al prójimo, cuánto nos amamos a nosotros mismos,
y porque eso es lo esencial. De hecho, sin duda al final, al atardecer de nuestra vida, se nos probará, se nos hará quiz, se nos hará examen justamente sobre este mandamiento. ¿Cuánto has amado? Al atardecer de tu vida se te probará, se te evaluará sobre el amor. ¿Cuánto has amado? Que el Señor nos permita descubrir la grandeza del amor que nos ha creado, que nos ha originado, el amor que nos sostiene y el amor que cada día nos provoca, nos suscita, nos motiva para que ojalá nuestra vida sea esa presencia, esa profecía de amor de Dios aquí en la tierra. Desde el corazón de Dios, que nuestra vida sea bendecida hoy y siempre con el poder de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendecido día para todos.